Bien, vamos a empezar una nueva serie que se titula Seguros en Cristo. ¿Cómo se titula esta serie? Seguros en Cristo. Pero dentro de esta serie, Seguros en Cristo, el tema de hoy se llama Salvos por gracia y no por obras. ¿Cómo se llama? Bien. Debemos de notar una cosa, que la diferencia de todas las religiones, a diferencia, mejor dicho, de todas las religiones, el cristianismo es el único que ofrece salvación a los seres humanos, una salvación por gracia, no mediante las obras. Todas las religiones involucran a Dios más mis obras, desde el judaísmo, los mormones con su hacerle caso al profeta que tienen y a escritos que él ha hecho, los testigos de Jehová con su inundación por toda la ciudad. ¿Sabe que ellos lo hacen por obras? Por eso ellos van y tocan y asedian las casas de oiga, porque ellos ganan el cielo de esa manera. Entonces están involucrando que por medio de sus obras ellos alcanzan la salvación. Los de la luz del mundo igual, una serie de reglas que ellos han impuesto. El islamismo con sus excesos de matar gente, creyendo que esos que se suicidan y matan gente van a aparecer en el cielo. Y luego ellos dicen que con 100 mujeres alrededor, bueno, eso creen ellos, ¿no? E involucran todo lo que son las obras. No se diga el catolicismo con sus múltiples maneras de ganarse el cielo y el favor de Dios. Aún, escuche, denominaciones cristianas que dicen, tienes que bautizarte para ser salvo. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios 2, 5. Salvos por gracia y no por obras. Voy a leer. Dice así: aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados. Aún así dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Digan todos gracia. Yo quiero que noten en estos 5 versículos que vamos a leer cuántas veces dice gracia. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos 5 versículos que leímos, resalta fuertemente una palabra, que es la palabra gracia. Digan todos gracia. ¿Qué es la gracia? Viene de una palabra griega, charis, que significa favor inmerecido. Es decir, el charis, la gracia, el favor inmerecido, es un acto bondadoso de parte de Dios para con nosotros los que creemos. Voy a repetir, voy a hacerle otra aplicación. Es un acto bondadoso, la gracia es un acto bondadoso del corazón de Dios para todo aquel que en Él cree. Gracia, regalo inmerecido. ¿De qué? ¿Cuál es ese regalo? La salvación. Entonces, la salvación es un regalo, es un favor que nadie merece. Nadie. Vamos a ver ahora en la Escritura. Nadie merece. Sin embargo, Dios te regala la salvación con solamente llenar un requisito: creer. Tener fe, creer en Cristo y creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario.
Déjame ponerte un ejemplo de lo que es la gracia. Un muchacho le dice a su padre: papá, si saco 10 en mi examen profesional y voy a ser abogado, ¿me regalas un viaje? Voy a estudiar mucho, me voy a quemar las pestañas. ¿Me regalas un viaje a Europa? Y el papá dice: bueno, si le echas ganas, hijo, y te lo ganas, te lo regalo, te lo doy el viaje. Y el muchacho estudia y se desvela y mal come, etc. Llega el día del examen y lo reprueba. Entonces llega con su papá y le dice: papá, me fue mal, reprobé. ¿Cómo, hijo? No me pude ganar el viaje. Y el padre lo mira y le dice: mira, estaba muy difícil ese examen. No te lo ganaste, sin embargo, hijo, yo te lo voy a regalar. O sea, no se lo ganó, no pudo, reprobó. Sin embargo, el papá se lo regaló. Eso es gracia. Es un favor que tú recibes, pero no te lo ganas. Ahora, el que es favorecido con algo que no merece, como nosotros, que no merecemos la salvación, debe de producir una actitud en nuestro corazón, un sentimiento de gratitud y agradecimiento eterno. Tú y yo debemos de poner nuestra mente siempre en lo que Cristo hizo por nosotros. Es una gracia, es un regalo de Dios. Cuando tú enfoques tu vista de esa manera en la gracia de Dios, vas a dejar de quejarte con cositas así que son a veces tan insignificantes como: ay, mi carro ya está viejo, no me quiere, Señor, y cositas de esas. Cuando un cristiano entiende la gracia de Dios, escuchen, y comprende que ha recibido un regalo tan grande como es la salvación, su actitud es una actitud, repito, de eterna gratitud a Dios. ¿Con qué le podemos pagar? No podemos pagarle a Él. Pero la actitud, Pablo dice: den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. La actitud de gratitud que nosotros tenemos es una manera, es lo único que nos queda hacer, de corresponder la gracia de Dios, de corresponder el favor de Dios, simplemente dándole gracias a Dios. Hay gente que dice: yo soy muy pobre. No es cierto. Si tú tienes a Cristo, eres inmensamente rico. Acabamos de leer las abundantes riquezas de su gracia. ¿Ven? Entonces, ¿cuántos son ricos? Todos somos ricos, porque tenemos la abundante riqueza de la gracia de Dios. Ahora bien, una pregunta surge aquí: ¿cómo recibe una persona la gracia de la salvación o el regalo de la salvación? Según el versículo 8 de Efesios 5, ahí dice cómo una persona es que recibe la gracia de la salvación. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la fe, muy bien. Por medio de la fe es que recibimos ese regalo. Pero viene otra pregunta: ¿qué es la fe? Y la fe, la definición de fe es muy sencilla: es creer. ¿Creer en qué? Viene otra pregunta: creer en que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario me perdona, me justifica, me libera, me da la libertad de la esclavitud, del pecado, de la maldad, y me traslada de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ese es el único requisito que Dios pide. ¿Cuántos han recibido algún regalo alguna vez? Ayer les preguntaba, les hacía la misma pregunta a las personas, y les decía: ¿a cuántos de ustedes les regalaron una casa? Y hubo muchos que, y otros decían: no, sí, les regalaron una casa. Y yo les preguntaba: ¿qué hiciste para recibir esa casa? Simplemente recibiste el regalo, ¿no? Si no, ya no fuera regalo. No pagaste, porque si no, ya no fuera regalo. No hiciste nada, solo recibes el regalo. Escuchen bien: en la salvación tú no haces nada, solo crees y recibes el regalo de la salvación, porque es gratuito según la Biblia. Hace un tiempo, cuando iniciamos la escuela bíblica, alguien nos cuestionaba y decía: oigan, ¿por qué no cobran la inscripción a los estudiantes en la escuela bíblica? ¿Y por qué no les cobran una mensualidad?, me dijeron. Y yo les dije: porque tenemos la firme convicción de que toda enseñanza de la Biblia
debe de ser gratuita. De gracia recibimos, de gracia debemos de dar. Esa es una convicción. Y me responden, es que, mira, la gente, si tú le regalas lo que le regales, la gente no valora, porque no, como no les costó, no lo valoran. Entonces, no van a valorar la escuela bíblica. Entonces yo le contesto, lo que tú me estás diciendo significa que como la salvación es gratuita, ellos la van a menospreciar, no la van a valorar. Y en base a tu razonamiento, entonces les vamos a vender la salvación para que la valoren. Y dice, ay, no, la verdad yo nunca había pensado de esa manera. Dice en Efesios 2:9 que la salvación la obtenemos no por obras. ¿Por qué? Para evitar el orgullo. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, esta palabra obras, no por obras, viene del griego ergo, que significa esfuerzo, acciones. Es decir, la salvación es un regalo que Dios nos da, que lo obtenemos por medio de la fe, no por obras, es decir, no por las acciones buenas, por los esfuerzos buenos que nosotros hagamos para ganarnos la salvación, no, para que nadie se gloríe. Vamos a poner un ejemplo imaginario, esto es imaginario, porque así no es en realidad. Pero vamos a pensar que se mueren 3 cristianos a la misma vez en distintas partes del mundo. Y llegan al cielo, ¿verdad? Con su arpita y todo, ¿no? Entonces está Pedro allí con sus 20 kilos de llaves, ¿no? Porque así lo pintan a Pedro, ¿no? Con sus llaves. Y entonces le dice Pedro a uno de ellos, ¿y tú por qué crees que vas a entrar al cielo? Ah, pues es que mira, yo creí en Cristo, pero además de eso, fíjate que yo visitaba a los enfermos 3 veces a la semana en los hospitales. 2 veces a la semana yo visitaba las cárceles. 1 vez a la semana iba al centro de Guadalajara y le daba de comer a los niños de la calle. Ah, bueno, pásale pues. Pero el otro que seguía decía, no, espérate. Yo iba todos los días al hospital. ¿Cómo la ves tú? Yo iba todos los días en las tardes a la penal. Yo todos los días les daba de comer a los niños pobres. ¿Qué tal? No puede ser por obras, porque eso da pie a competencia y a jactarse. Ninguno de nosotros puede obtener la salvación por las buenas obras que hagamos. Eso es imposible según la Biblia. Vamos a un ejemplo que Jesús puso, Lucas 18. Lucas 18, versículo número 9. Dice allí, voy a leer. Está hablando Jesús aquí, dice, a unos que confiaban en sí mismos, escuchen, como justos. O sea, como que, pues yo soy muy buena onda, yo soy bueno. Dice, y menospreciaban a otros, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, que era un religioso, que se sabía el Padre Nuestro y todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, oraba consigo mismo, y luego le dice, Dios, te doy gracias. Dar gracias es bueno, ¿verdad? Pero escuchen, porque no soy como los otros hombres. O sea, ya se empezó a jactar, empezó a compararse con los otros. Ladrones, son injustos, son adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana. Ah, mire, guardaba la cuaresma. No, pero bien. No comía carne, comía pescado caro. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que tengo, todo lo que gano. Ay, fíjese,
Qué bueno era, ¿no? Versículo 13. Mas el publicano, al que todos lo tenían como un pecador, fíjense lo que hizo. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Soy pecador. Reconozco mis pecados, Señor, perdóname, yo no puedo solo. Yo reconozco que he fallado otra vez, he ofendido a mi esposa, le robé a mi jefe, Señor, me trancé allí. No, Señor, perdóname, de veras estoy arrepentido. Y estaba allí golpeándose el pecho. Y fíjense lo que dijo Jesús: os digo que es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la salvación, en el asunto de la salvación, ningún ser humano, tú ni yo, tuvimos nada que ver. Para que no hubiera jactancia de ninguno de nosotros. La salvación tuvo que venir totalmente del cielo. Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Dice así. Miren, vamos a ir viendo algunas palabras que son no muy familiares a muchas personas, incluso a muchos cristianos. Algunos las entienden, por supuesto. Otros las han leído, pero no saben lo que significa. Hoy vamos a hacer un estudio breve, pero muy sustancioso. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia, digan todos, la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Justicia es la virtud de darle a cada quien lo que le corresponde y merece, según sus derechos respetados. Tú tienes derecho a comer, tienes derecho a dormir, tienes derecho a tener una casa, tienes derecho a ser respetado, pero también tienes obligación de respetar las leyes. Y la justicia le da a cada quien lo que merece y le corresponde. Si tú violas la ley, la justicia demanda un castigo por haber violado la ley. Y la justicia de Dios, esa es insobornable. ¿Qué hicimos nosotros? Hemos pecado, estando muertos en nuestros pecados. Y la justicia de Dios demandaba castigo para el que había ofendido a Dios, todos. Pero Cristo Jesús pagó por nosotros, y Él fue, dice Pablo, hecho justicia de Dios. Fuimos hechos nosotros justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, la justicia de Dios que demandaba un castigo para el infractor, para el pecador, esa justicia de Dios fue satisfecha cuando Cristo pagó en nuestro lugar. Seguimos leyendo, porque fíjate lo que dice aquí, en el 22. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. O sea, a nosotros ya nomás nos tocó creer. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Eso es gracia. ¿Ven? ¿Qué más dice? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos, dígame, ¿cuántos pecaron? Todos. Aquí se incluye al más santito de los santitos. Te incluye a ti, me incluye a mí, incluye al Papa, incluye a quien sea. Incluye al que tú me pongas enfrente. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y había una consecuencia de ese pecado. Están destituidos de la gloria de Dios. No merecen nada, merecen la muerte. Destitución. Ese es el pago de la justicia. Por haber violado, la justicia demanda un castigo. No mereces nada, al contrario, un castigo. Pero fíjense el 24. Escuchen. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí encontramos en el versículo 24 algunas palabras de esas que yo les mencionaba, extrañas, difíciles, y una de ellas es
esta frase, siendo justificados. ¿Qué significa hemos sido justificados? Justificados viene de la palabra griega dikaio, que significa declaración de inocencia. El veredicto, el jurado, el juez justo Dios, cuando tú crees en Cristo, en ese momento tus pecados fueron clavados en la cruz, por fe obtuviste la salvación, el veredicto es inocente, no debes nada, ya pagaron por ti. Eso significa justificados. Significa entonces declarar inocencia sin culpa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice en Romanos 8, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ven? Jesús dijo, ya no vendrán a juicio. ¿Sabían ustedes que cuando una persona, en México inclusive, y en la mayoría de los países, cuando es juzgada y condenada por un delito, y ésta muere, si ya fue juzgada una vez, no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito la persona. Eso está tipificado en las leyes. Tú no puedes ser juzgado dos veces por lo mismo. ¿Entienden? No puedes. Hemos sido juzgados una sola vez. ¿En dónde? En la cruz. Pero el castigo lo llevó ¿quién? Jesús en lugar de nosotros. Ahora, sigo leyendo. Justificados, fuimos declarados inocentes sin culpa. Entonces, la justificación es la absolución, te absuelve Dios de toda culpa. Es una absolución que hace Dios como juez justo para el pecador que se arrepiente y que cree en Cristo. En ese momento, la paga de su pecado cayó sobre Cristo. ¿Me están entendiendo? Y el juez justo dice, mi justicia queda satisfecha. El castigo lo llevó mi hijo. ¿Se acuerdan de Isaías 53? Como cordero mudo fue llevado al matadero. ¿Y cómo lo tuvimos nosotros? Como azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Por su llaga, dice, Él fue azotado, herido. Por su llaga todos fuimos curados. El castigo de nuestra paz, el castigo que merecía nuestro pecado, lo llevó Cristo. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre el crucificado. Y por su llaga fuimos todos curados, gratuitamente. ¿No le dan un aplauso al Señor? Ahora fíjense, noten el verso 24 de nuevo. Justificados, y viene otra vez esa palabra, gratuitamente. Digan todos gratuitamente. Esto no necesita que uno les hable del griego. ¿Qué entienden por gratuitamente? Gratis, sin pagar. Bueno, escúchenme bien, los presentes, los que escuchen el audio o los que vean este video, pastores, predicadores, apóstoles, cantantes cristianos, escúchenme bien. La salvación es gratuita. Es un mensaje que debe de darse gratuitamente. Por gracia nos fue dado, por gracia debemos darlo. ¿Dónde y cuándo, pregunto yo, entró esta práctica en la iglesia de hacer una convención cristiana y cobrar la entrada? ¿Cuándo entró entre nosotros los cristianos el hacer un concierto para que la gente venga a adorar a Dios e invita gente nueva para lanzarle el mensaje de salvación y se convierta, pero le ponen un precio a la entrada? Eso es corrupción del evangelio. El mensaje de la salvación nos fue dado gratuitamente y no podemos cobrar la entrada a ningún evento que se precie de ser cristiano,
Porque el mensaje debe de ser gratuito. ¿Cómo debe de ser? Gratuito. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. Pero ya estoy escuchando a los que tienen esta práctica corrupta, diciendo, es que hay muchos gastos, ¿y no es capaz Dios de suplir? ¿O le tienes que ayudar tú? Entonces imagínate que alguien que necesita la salvación y no tiene 150 pesos para pagar la entrada a un evento cristiano, ¿qué? ¿Ah? Eso es corrupción del evangelio. Pero escúchenme bien, todos los que participan en un evento y van y pagan su entrada son iguales que el que cobra. No puedes comprar las bendiciones de Dios. Ya ni se diga la televisión cristiana, que te dicen, mande $20 y yo oro por usted para que Dios lo bendiga. Mentiras. No podemos pagar por los favores de Dios y mucho menos por la salvación. Todas las gracias y favores de Dios son, ¿cómo son? Gratuitos. Si usted se confabula pagando, enviando, dando, pagando entradas, usted es igual que esos corruptos y no ha entendido la gracia de Dios. Por cierto, va a haber un concierto aquí. ¿Cuántos quieren ir? 200, hay lugares VIPs. Sí, o sea, VIP. Según ese lugar, quieres estar más cerca del artista, te cuesta más. Ya saben lo que tienen que hacer. Hemos sido justificados, declarados justos, sin culpa, gratuitamente, dice, por su gracia. Versículo 24, estoy ahí. En el mismo versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante, es decir, hubo algo, hubo alguien y algo que sucedió para que nosotros fuésemos, para que la gracia se manifestara. Hubo alguien que hizo algo. Mediante, ¿qué dice ahí? Hay una palabra otra vez que no es muy común. Mediante la redención, digan todos redención, que es en Cristo Jesús. Redención viene del griego, suena como una enfermedad, pero no es, es apolutrosis. Esto se tradujo por redención, mediante redención. Ahora, ¿qué es apolutrosis? Redención. Significa pagar por un rescate. Pagar un rescate para liberar a un esclavo. Eso es apolutrosis. Y esta palabra se usaba y era muy común en los tiempos bíblicos donde prevalecía la esclavitud. Y la gente iba y compraba y vendía esclavos. Pero había hombres en la sociedad que eran buenos hombres. Algunos de ellos eran ricos. Entonces ellos se dedicaban a hacer lo siguiente: iban al mercado de esclavos, hacían la pasarela, desfilaban los esclavos y decían, este vale tanto, ¿quién da tanto? ¿Quién da más? Y hacían una subasta. Entonces cuando se escuchaba la última oferta, aquellos hombres que eran buenos decían, yo doy el doble. Y dicen, ¿cómo el doble? Yo doy el doble por ese. Entonces iba y pagaba y le decían, ahora perteneces a este, tienes otro dueño, ahí está, vete con él. Entonces aquel hombre bueno le decía, mira, yo no creo que los seres humanos deban de ser esclavos. Yo pagué el precio por ti, el rescate, y utilizaba apolutrosis. Yo pagué la redención. Yo pagué el precio del rescate por ti. Ahora ya eres libre, puedes irte. Entonces la reacción del esclavo era, pero no me quiero ir. No, ya eres libre, vete. Y el hombre decía, no, quiero estar contigo hasta el día de mi muerte. Quiero ser ahora esclavo por amor. Porque no había otra manera de corresponder a semejante pago de libertad, más que rendirse a los pies y decir, yo soy esclavo por amor. ¿Se acuerdan de la alabanza que cantamos? Esclavo por amor. Mi dueño es el Señor. El acta de decretos que me condenaba ha sido anulada. Y ahora Él no me obliga a mí. Yo, por mi libre voluntad,
quiero ser esclavo por amor y estarle eternamente agradecido. ¿Qué más puedo hacer si me liberó de la esclavitud del pecado? Ahora, en sentido espiritual, apolutrosis, redención, es liberar de la culpa de los pecados. Somos libres, pero no para hacer lo que nos da la gana. Podemos hacerlo, pero el que realmente es nacido de nuevo se entrega a Jesús. ¿Entienden? Se consagra a Jesús. ¿Qué dice Romanos 6:23? Déjeme leerle. Porque la paga, fíjense esa palabra, pagar, la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué merecías tú? A ver, Chuyito, ahorita las piedras. Ahorita aquí nos apedreamos 2, 3. Pero luego ustedes van a tener que apedrear a nosotros. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte. Eterna separación de Dios. Muerte eterna. Castigo eterno. Pero yo quiero que pongan atención, otra vez aparece la palabra regalo. ¿Qué dice? Pero la dádiva de Dios, la dádiva, el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si volvemos nosotros, Efesios 2:8, dice que nosotros entonces obtuvimos por medio de la fe, la salvación por gracia, por medio de la fe. Creímos en el sacrificio. Pero luego hay una frase allí que dice, y esto no es de vosotros, pues es un don. Y allí aparece la palabra doron, que significa regalo. Ven que por todos lados nos bombardea Dios diciendo, tú no tienes que ver nada en tu salvación. Solamente un requisito, creer. La salvación es tan grande, tan valiosa, que no la podemos pagar con nada. Por eso es que al ser tan valiosa, tan impagable, Dios tuvo que regalarnos la salvación. Con solo un requisito, creer. ¿Cuántos han creído? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a Romanos 3:25. Retomamos, miren, 24. Romanos 3:24. Ok. Hemos sido justificados, declarados sin culpa, gratis, por gracia, regalo inmerecido, mediante la redención, el pago del rescate, que es en Cristo Jesús. Ahora noten el versículo 25, a quien Dios, el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí aparece otra palabra extraña, propiciación. Digan todos, propiciación. Ok, esta palabra viene del hebreo hilasterion, que significa víctima expiatoria. Propiciación habla de sacrificar una víctima expiatoria, pero seguimos otra vez con una palabra extraña, víctima expiatoria. ¿Se acuerdan que cuando Israel salió, iba rumbo a la tierra prometida, que salen de Egipto, Faraón no los dejaba salir y Dios mandó un juicio, mandó al ángel para matar a todos los primogénitos de Egipto, pero le dio una orden a Moisés, dile al pueblo, dile a mi pueblo, que tomen un corderito, blanco, 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 sin ninguna motita negra, sin ninguna mancha, ningún defecto, ni tuerto, ni cojo, no, tiene que ser un corderito gordito, blanco, 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 hermoso. Ese corderito, blanco, hermoso, inocente, lo van a degollar el padre de familia. ¿Qué culpa tenía el corderito de la rebeldía de los judíos y del pecado de ellos? Sin embargo, el padre de familia tomaba ese corderito limpio, sin mancha, inocente, bonito, y lo degollaba. Y Moisés les había dicho, van a tomar la sangre y van a untarla en los marcos de las ventanas y de las puertas de sus casas, porque cuando venga el ángel que va a matar a los primogénitos de Egipto, cuando vea la sangre, va a pasar de largo. ¿Qué significa eso? Salvación. Esa sangre los protegía de la muerte. ¿Están entendiendo? Bien.
Cuando Juan el Bautista está bautizando ahí en el río Jordán, dice que vio a Jesús descender y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, víctima inocente, que era sacrificada para que con esa sangre, que esa sangre de ese animalito estaba tipificando lo que vendría siglos después en la cruz del Calvario, por medio de Cristo Jesús. ¿Qué hicieron los israelitas? El que creyó sacrificó un cordero y untó la sangre en los marcos. El que no creyó, no creyó y dijo, no, si a poco nada más, no, ¿cuál? Y llegó el ángel y mató a los primogénitos de los que no creyeron. Les cayó la muerte. ¿Por qué? Porque no estaban protegidos con la sangre del cordero inocente. Nosotros, yo quiero que pongan atención, dice, a quien Dios puso como propiciación, víctima expiatoria. ¿Qué significa entonces expiatoria? Viene del hebreo kafar, que significa cancelar, condonar, perdonar y hacer limpio. Eso significa víctima expiatoria. Es decir, que Cristo tomó el lugar de nosotros, el Cordero inocente, y su muerte expiatoria que canceló, condonó, perdonó y nos hizo limpios de nuestros pecados. Pongan atención en el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A ver. Por medio de la fe en su sangre es que yo obtengo la expiación de mis pecados. El cancelar y perdonar y me hace limpio por medio de la fe en su sangre. Es decir, miren, Cristo se entregó voluntariamente, porque Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. ¿Se acuerdan en Juan? Yo la doy por mí mismo, dijo, y yo la pongo y la volveré a tomar. Cristo se entregó voluntariamente para morir en nuestro lugar, sufriendo Él por nosotros el juicio de la muerte que merecíamos nosotros tener como pecadores. Ahora, la única condición que Dios nos exige para que nuestros pecados, para ser justificados y que nuestros pecados sean expiados, borrados, condonados, limpios, es fe en su sangre. ¿En qué? Hace rato cantábamos, qué tremendo. Oh, la sangre, preciosa sangre del Salvador. Me limpia, me ha restaurado. Escuchen, hermanos, hay iglesias cristianas que han quitado esta palabra sangre de sus himnarios. Porque dicen, no, suena un poco desagradable. Nunca van a escuchar, escúchenme bien, cuando tú vayas a una iglesia cristiana y no escuches sobre la sangre de Cristo, salte pero corriendo. Pero no te esperes mucho. Ese es uno de los signos de apostasía. Han quitado, fíjense, el hecho de que la gente ponga la fe en la sangre de Cristo. Ven nomás, qué tragedia. Si es la esencia de nuestra vida, déjenme decirles un poquito sobre la sangre. ¿Por qué fe en su sangre? En Levíticos, no lo busquen, Levítico 17:11 dice, la vida de toda carne en la sangre está. Y esto lo comprueba la ciencia. La vida de toda carne en la sangre está. En ese líquido que fluye por todas nuestras arterias, nuestras venas, el corazón lo bombea toda la parte del... Tiene su connotación física, por supuesto, pero espiritual. Escuchen. La sangre es esencial para la vida, ¿cierto? Y cuando se derrama la vida, se pierde la vida, ¿cierto? Se desangró y murió. Pero si era una cortadita, pero se desangró y murió. Entonces cuando se derrama,
se derrama la vida, porque la vida está en la sangre. Se entrega la vida y como consecuencia viene la muerte, ¿cierto? Ok, no lo busquen. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Significa perdón de pecados. Se refiere al Cordero de la Pascua. Pero nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Tenía que haber derramamiento de sangre, porque la vida está en la sangre. Y cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, cuando le pusieron la corona de espinas y empezó a sangrar, su vida estaba siendo entregada por nosotros. Cuando le clavaron los clavos en sus manos, en sus pies, cuando le enterraron la lanza, cuando lo golpearon en la espalda con látigos y le abrieron la carne, así totalmente, que su sangre chorreaba, era, escúchenme bien, su vida siendo derramada por ti y por mí. Tú y yo merecíamos ese castigo, pero Él se puso en nuestro lugar. Hermanos, ¿qué más nos queda más que agradecerle a Él, no es cierto? ¿Qué podemos hacer? Si te quieres ganar la salvación con tus buenas obras, súbete a la cruz, pues ándale. Ya lo hizo Él por nosotros. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, víctima inocente que expiaba nuestra culpa por medio, ahora nosotros, de la fe en su sangre. Amén. Versículo 25 al final del texto dice: fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, en la cruz del Calvario, Jesucristo, cuando tú miras ahí, tú crees, tus pecados son pasados por alto, borrados ya, no hay culpa. Versículo 26, con la mira en Dios, de manifestar en este tiempo su justicia. Cristo es la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Ven? O sea, ¿quién se puede jactar de que yo me la gané porque yo hice esto y lo otro más allá? Nadie. ¿Dónde está la jactancia? No hay lugar para la jactancia, dice. Queda excluida la jactancia. ¿Por qué? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Están entendiendo? Ok, 28. Concluimos pues, no el mensaje sino Pablo, que el hombre, incluye la mujer, por supuesto, es justificado, declarado justo, sin mancha, sin culpa, por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pues sí. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, entiéndase judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, entiéndanse paganos como usted y como yo. Déjenme ponerle dos ejemplos de justificación por sola fe, sola gracia, solo Cristo, sin que las obras intervengan ahí. Cristo en la cruz. A su lado había dos hombres, ¿se acuerda? Uno a su izquierda, otro a su derecha. Uno le gritaba: si eres hijo de Dios, bájate de ahí y sálvanos. Y el otro decía: cállate la boca, le gritaba. Tú y yo merecemos estar en la cruz. ¿Saben que la crucifixión era un castigo de la ley romana? Todos los malhechores, los asesinos, los secuestradores, los tranzas, cuando la ley romana los juzgaba y los condenaban a muerte, los condenaban a la crucifixión. Es decir, antes de Cristo hubo muchos crucificados. ¿Sabían eso o no? Bueno. Y uno le dice: mira, tú y yo estamos aquí porque merecemos, pero refiriéndose a Jesús, este es inocente, este no hizo nada.
y le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y bueno, la Biblia no dice, pero se entiende que, y en las películas así lo hacen ver, que lo mira Jesús. Él está crucificado y lo mira. De cierto te digo que hoy ¿qué? No, así no dice. Dice: ¿quieres irte al cielo conmigo? Y él dice: sí, Señor. Bueno, bájate y bautízate. ¿Así le dijo? Entonces, ¿por qué hay cristianos que dicen: tienes que bautizarte para salvarte? ¿Dónde queda? Ya es por obras. El bautismo en sí mismo no salva. Entonces, así no le dijo, ¿verdad? ¿Quieres irte conmigo al paraíso de Dios? Sí. Bueno, bájate y vete de rodillas 5 kilómetros. Te pones unas pencas de nopal en la espalda, pero antes te das unos azotes y luego ya veremos si te la mereces. ¿Le dijo eso? ¿Qué hizo el ladrón para que Jesús le haya dicho: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué hizo el ladrón? No hizo nada, solo creyó. No es por obras, hermano. Mientras que usted como cristiano no entienda la gracia de Dios, mira, lo que tú tienes es por gracia. Lo que tú eres es por gracia. Lo que tú logres aquí en la vida es por gracia. Los dones y talentos que tú tengas del Espíritu Santo, o dones que Dios te dio al nacer, son gracia de Dios. Mientras tú no entiendas que es por gracia, tú siempre vas a tratar de ganarte el favor de Dios. Hay gente que a mí me dice: ay, pastor, me siento tan mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que no diezmé. Y pues me va a ir mal. Ahí está ya. ¿Es por obras acaso? Es que Dios se va a enojar conmigo porque esto, porque no hice aquello, porque hice aquello. Escuchen, hermanos, el favor de Dios no nos lo podemos ganar con buenas obras. Entiéndanlo de una vez, hermanos. Mientras que ustedes no entiendan lo que es la gracia de Dios, se van a estar esforzando. Por eso vemos que en muchas iglesias que se les predica un evangelio de obras, diciéndoles: por eso Dios no los bendice, porque no leen 20 capítulos. Y ahí está la gente. Y luego lee 20 y sigue igual la cosa. O cristianos reaccionan de esta manera: les viene una prueba en la vida y luego van con Dios y le dicen: Señor, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Otra vez. Es que no hiciste, a lo mejor no hiciste nada, simplemente es una prueba de la vida, simplemente es una circunstancia que tú pasaste. Tú puedes ir por la calle y te tropiezas y te caes y todo. Y también se cae el pagano. Estamos aquí en la tierra, estamos sujetos a leyes también, que si tú no pisas bien, Dios no te va a andar allí agarrando el pie y: ay, cuidado, mijo. Si nosotros no somos cuidadosos, yo por eso cada vez me alejo más del filito de ahí. No me vaya a suceder lo que aquel. Cantante. Ay, no podemos hacer nada para merecernos la salvación. Otro ejemplo, Pablo, asesino.
Esteban lo acaban de apedrear y dice que respiraba amenazas contra los cristianos. Imagínenselo así. Y fue con las autoridades. Denme cartas porque yo a estos los voy a refundir a la cárcel y me voy a echar uno que otro cristiano. Y lleva cartas y va de camino y Cristo se le aparece y cae. Y le dice, ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Y Jesús le responde, yo soy Jesús al que tú persigues. Inmediatamente la religiosidad sale. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Luego. ¿Ven? ¿Qué quieres que yo haga? Para ganarme la salvación. Imagínate, se le apareció el Cristo resucitado. ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús lo aplaca, le dice, nada. No vas a hacer nada. Ahora, ¿quién fue el apóstol Pablo? Jesús mismo dijo que había sido un instrumento escogido. ¿Por qué lo escogió? ¿Por bueno? Entonces, ¿cómo fue que recibió su salvación? Por gracia. ¿Qué hizo Pablo? Al contrario, él ni siquiera hizo nada bueno. Era peor. Y sin embargo, Dios quiso tocar su corazón, presentársele, pero lo único que Dios le pidió a Pablo fue fe. Judas también estaba con Jesús, pero de eso vamos a hablar más al rato. Él tenía una fe intelectual, como algunos aquí. Y Dios les va a hablar esta tarde. Hago una pregunta a todos los que están aquí. ¿Qué hiciste tú para ganarte la salvación? Miren, una vez que nosotros somos salvos, ¿cuántos son salvos? Bueno, empiezas a sentir el poder de la resurrección de Cristo. Y te has dado cuenta de que ahora ya tú tienes autoridad y puedes vivir una vida diferente. Ya el pecado no se enseñorea de ti, ¿no es cierto? Sí hay resbalones y tropezones, pero no es como antes que te tenía del cuello, ¿no es cierto? Bien. Y comienzas a caminar la vida cristiana y al paso de los años, ten mucho cuidado de esto, porque a veces la mente, hay cristianos que comienzan a pensar, bueno, pues yo estoy en las manos del Señor porque realmente yo no fui tan malo. En realidad yo siempre ayudaba a la gente, yo fui un hombre pues más o menos honesto, yo fui una mujer que me guarda, cállate la boca. Porque en ese momento ya te estás jactando y aguas. Porque el que se enaltece será humillado. Tú no tuviste nada que ver con la salvación. Tú estás aquí simplemente por gracia de Dios. No hay otra razón. Tú tienes vida en este momento por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No hay otra respuesta. Solo Cristo salva. Solo la gracia de Cristo. Sola fe, sola gracia, solo Cristo. Ahora, las cartas como a los Romanos y la epístola a los Gálatas, aún Colosenses y parte de 1 Corintios, fueron escritas por Pablo porque él les había presentado el evangelio de la gracia, de que ellos eran salvos no por las obras sino por creer. Pero entraron maestros judío-cristianos que comenzaron a decir, está bien Cristo, sí Cristo, pero también la circuncisión. No, pero Pablo nos dijo que por obras no, sí. Esta es la señal del pacto con Abraham. Y de él habló Cristo. Bueno, sí. Estoy predicando, perdón. Entonces, dice él, no. ¿Qué había pasado? Cristianos le añadieron a la salvación gratuita obras para completar la salvación. Y eso mismo lo seguimos viendo el día de hoy. Un evangelio mezclado de gracia con obras.
Y eso es un evangelio corrompido, corrupto. Quiero mostrarles en Gálatas 3. Denle una vueltita ya a sus páginas. Gálatas 3, versículo 1. Pablo les había enseñado que la salvación es por fe, por gracia somos salvos. No es un regalo, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y fíjense lo que le sucedió a los Gálatas. Ahora, esta fue una carta que les escribió a los cristianos en Galacia. Y el pastor, vamos a hacer una imagen, ¿no? Pues una carta, pues era un pergamino, ¿no? Entonces habla el pergamino así. Y ahí están todos los Gálatas, ustedes, ¿no? Entonces está el pastor aquí. Oigan, pues el apóstol nos escribió y pues no está muy blandita la carta. Entonces yo necesito leérselas porque es la instrucción del apóstol. Capítulo 3. Oh, Gálatas insensatos. Que en algunas Biblias dice más fuerte. Tontos, necios, sin sesos. Eso es un insensato. Insensato. O sea que no tiene neuronas en el cerebro. Algo le falló, pues. Gálatas insensatos, les dice. Y les está leyendo, así. ¿Quién os fascinó? ¿Engañó? Para no obedecer a la verdad. ¿Cuál verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, ni Juan Diego, ni la Virgen, ni ningún santo, ¿quién? Jesucristo fue, ¿qué? Ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, víctima expiatoria. ¿Entiende? Versículo 2. Esto, dice Pablo, está leyendo ahí el pastor de Galacia, ¿no? Esto, su pergamino acá. Esto solo quiero saber de vosotros. Viene una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? Y todos los Gálatas así. La respuesta era, por fe. ¿No? ¿Qué hicieron ellos? Nada más creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Y todos así, con su cara. Versículo 3. Tan necios sois. Digo, habiendo comenzado por el Espíritu, entiéndase por la fe, por la carne, entiéndase por las obras, para ganarte el favor de Dios. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, porque los perseguían a los cristianos del primer siglo, hasta la muerte. Si es que realmente fue en vano. Versículo 5, escuchen. Aquel pues, Cristo, que os suministra el Espíritu, escuchen lo que viene a continuación, y hace maravillas entre vosotros, lo hace porque ustedes hacen buenas obras o por el oír con fe. Y todos los Gálatas así como ustedes, ¿no? Pues por fe. Era claro el mensaje, ¿no es cierto? Escúcheme bien, aquí es donde muchos cristianos se confunden. Póngame atención. Ahí está el predicador que está practicando la homosexualidad, anda mal. Ahí está la predicadora que es lesbiana. Ahí está el cantante que anda cobrando. Ahí está el pastor, ahí está el predicador que anda mal. Ahí está el evangelista que está predicando el evangelio. Y agarra textos bien y predica. Y empieza a haber sanidades y milagros y conversiones. Entonces este se autoengaña y dice, bueno, Dios todavía me usa, entonces no estoy tan mal. Y muchos cristianos, cuando ven señales en un falso profeta o alguien que su vida está en pecado, como ven señales, dicen, no está mal, mira, Dios obró. Yo pregunto, ¿por qué obra Dios? Haciendo maravillas y aún sanidades, milagros, prodigios y nuevos nacimientos espirituales. ¿Por qué? Porque la gente tiene fe.
¿Entiende? ¿Se acuerda que Jesús dijo que aún el anticristo haría cosas maravillosas? Por eso es que los que no entienden esto se van a ir con la finta. No van a saber discernir. El hecho de que alguien haga señales y milagros no es señal, escúcheme bien, de que tiene el apoyo de Dios, ni que está bien con Dios. Porque Dios hace señales y maravillas. ¿Por qué? ¿Por hacer cosas? ¿Por dejar de hacer cosas? ¿O por el oír con fe? ¿Ve? Corrija su creencia, corrija su teología, corrija sus pensamientos y no se vaya con la finta. Porque ahí andan todos esos pululando, hermano, homosexuales, lesbianas, ahí andan predicando y van a venir aquí. Ya vino una que anda en lesbianismo y ahí anda, y va a volver a venir. Ahí anda uno que va a dar un concierto ahí en el auditorio de Vicente Fernández, un cantante que está acusado de homosexual. Y si usted va, agarra su piano y empieza a cantar, y aleluya, y la gente, y luego empieza a orar por los enfermos y se sanan. Dicen, ya ves, no anda tan mal, no, pues si no, ¿por qué entonces? ¿Por qué Dios lo respaldó? Dios no respaldó a él, respaldó la fe de la gente que está ahí, que ignora que esa persona anda en pecado. ¿Entendieron o se lo explico otra vez? ¿Sí o no? ¿Se lo explico otra vez? No, ya me duele mucho la garganta. Mejor vámonos hacia el final del mensaje. Efesios 2:10, vamos rápido. Efesios 2:10, porque vimos que, que somos salvos por medio de la fe, la gracia por medio de la fe, y esto es un regalo de Dios. Pero en el versículo 10 dice que hemos sido, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, creados en Cristo Jesús, formados ahora en Cristo, en el momento en que creímos, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Mire, ¿por qué dice buenas obras? ¿Qué lugar tienen las obras entonces? ¿Tienen su lugar? Eso es lo que voy a explicar y terminamos. Creados para buenas obras, las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en estas buenas obras. Recapitulamos rápidamente. La salvación es gratuita, ¿cierto? La obtenemos por fe. Pero las obras son la evidencia de nuestra salvación. No las hacemos para ganarla, las hacemos porque ya la tenemos. ¿Entiende? En la Biblia, entre las epístolas de Pablo y hay una epístola, la de Santiago, hay una aparente contradicción que hoy se las voy a explicar de una manera lo más sencillo que pueda y usted la va a entender, va a ver. ¿Cuál es la aparente contradicción? Pablo dice que es por gracia, por medio de la fe, que no es por obras. Pero abra su Biblia en Santiago 2:14. Y si usted lee este texto fuera del contexto, usted se pierde, hermano. O sea, se pierde en el sentido de que ya no sabe ni qué onda. ¿Sí? Se pierde en un mundo de opiniones y cosas de esas y ya no sabe cuál es la verdad. ¿Qué dice 2:14? Voy a leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, pues, ¿es por fe o no? El asunto es este, hermano, mire. Pablo, el apóstol, está hablando, los dos hacen referencia a Abraham. No tuvimos tiempo de leer todo, pero los dos se refieren a Abraham. Pablo está hablando de la actitud que Abraham tuvo hacia Dios respecto de lo que Dios le decía. Salte de tu tierra y de tu parentela. Ese es el énfasis de Pablo, que le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Santiago habla de las evidencias de haber creído. Vamos a leer todo el contexto para ubicarnos y van a ver que es muy claro, no hay contradicción. Entonces en el versículo 14, si lo leemos así, ¿podrá la fe salvarle? Versículo 15.
Recuerden, Santiago hace énfasis en las obras que son evidencia de la salvación. Escuchen. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17. Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice Santiago, fíjense, bueno, ok, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Dónde está? Dice, y yo te mostraré mi fe que me ha salvado por mis obras. ¿Están entendiendo? Ahora, versículo 19. ¿Tú crees? Y la respuesta se entiende aquí, sí, porque dice, bien haces. Pero escúchame lo que dice, también los demonios creen y tiemblan. Fíjate, los demonios, cuando Jesús anduvo en la tierra, cuando se para el Gadareno, que tenía 2000 demonios ahí metidos, cuando Jesús se enfrenta a él, los demonios le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos que eres el Santo de Dios y has venido a atormentarnos antes de tiempo. No, le gritaban. Y él los expulsó. Los demonios creen en Dios. Pero ese creer, esa fe, no es la fe que salva. Escúchenme bien. Es una fe intelectual, de mero conocimiento. ¿Cuántos creen que Rusia existe? ¿Creen que Rusia existe? Pero no, ¿cuántos han ido? Allá está uno que fue a Rusia. Con razón tienes cara de Gorbachev. Entonces, fíjense, también los demonios creen. Es como esto. Ahí está un matrimonio. Él es con todos los atributos del mexicano. Es mujeriego, parrandero y jugador. Y le va a las Chivas, pues, 4. Y engaña a su mujer. La golpea. Entonces un día ella le dice, ya me voy de la casa. Y él le dice, no te vayas, mi vida. Tú sabes que yo te amo. Y ella, pues pobrecita, ¿no? Se le hace el corazón de chocolate, así tiene el corazón de chocolate y un poquito de calor la derrite, ¿no? ¿Qué dijiste? Pues que sí te amo. Las demás son capillitas, tú eres la catedral, le dice. Sí te amo. ¿Me amas de veras? Júramelo. Claro, tú sabes que te amo. Ya. Hazte para allá. Y luego pasa otro tiempo y dice, no, yo te amo. Y sigue igual de mujeriego, parrandero y jugador, borracho y todo. Y un día se harta la señora. Y le dice, la agarra con sus maletas allá a la salida. ¿A dónde vas? Dice, ya me voy porque tú no me quieres. Dice, ya sabes que te quiero. Y la mujer ya harta le dice, ¿me quieres? Claro que te quiero. Pues demuéstramelo ya. ¿Qué quiere la mujer? Evidencias.
Nada más le dice que la quiere, pero no hay evidencias. Los demonios creen, pero lo que ellos hacen demuestran que no tienen que ver nada con Dios. Esa es la fe. Algunos cristianos tienen la fe, o algunas personas tienen la fe de los demonios. Creen, pero no hay evidencias. ¿Entienden? Hay una historia muy viejita que dice de un equilibrista que tensó un cable ahí en las cataratas del Niágara y estaba toda la gente, ¡ah! Y todos en unos momentos, tercera llamada, vamos a ver un espectáculo fabuloso, y ahí está el hombre, ¿verdad? Y él les grita, ¿cuántos creen que puedo yo atravesar por este cable las cataratas del Niágara? ¿Cuántos creen? Y todos, sí creemos. ¿Ustedes creen que yo voy y regreso? Sí, claro, sí, tú puedes, vamos, échale ganas. Entonces dice, mira a uno y le dice, ¿tú crees? Y dice, sí, claro, tú puedes. ¿Crees que yo pueda hacerlo? A ver, ven, súbete aquí en mis hombros y vamos a atravesar. Ah, no, dice. Ah, no. Entonces, escuchen, ¿cree o no cree? ¿Ah? Así están muchos cristianos. Estoy convencido que las iglesias están llenas de este tipo de cristianos o de personas que dicen que creen, pero nunca se han lavado con la sangre del Cordero. ¿Entienden? Creen con la fe de los demonios, pero nunca han nacido de nuevo. Creen y por lo tanto tienen esa fe intelectual y por lo tanto es imposible que tengan evidencias de una nueva criatura. No han nacido de nuevo. ¿Entendieron? Sigo con el pasaje. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Como la de los demonios, ¿no? 21. Fíjate, este pasaje. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pregunta, ¿qué fue primero, la fe o las obras de querer sacrificar a su hijo? ¿Qué fue primero? La fe. ¿Se le está aclarando? Ok. Versículo 22. ¿No ves que la fe primero actuó, evidencia, actuó juntamente con sus obras? ¿Ven? Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Creyó que Dios lo iba a multiplicar. ¿Qué más, Señor? Salte de tu tierra, tu parentela, y ahí va. ¿Cómo manifestaba las obras? ¿O por qué? Porque le había creído a Dios. La fe lo justificó y demostró que él era de Dios por lo que hacía. Así igual tú. Tú vas a demostrar por tu vida de quién eres. Si eres de Dios o no eres de Dios. ¿Entienden? Por la evidencia de las obras. Jesús dijo respecto a los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. No por lo que digan. También los demonios creen y tiemblan. Y algunos de ustedes creen y ni tiemblan. Porque ellos saben que un día se van a enfrentar al juicio de Dios. Y mucha gente ignora esto, o lo quiere ignorar deliberadamente. Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, primero es la fe, pero la prueba de que eres de Dios, ¿qué es? Espero que hayan entendido. Me voy sobre el final. Muchos cristianos dicen creer. Creen, pero siguen en adulterio. Creen, pero siguen practicando el homosexualismo, el lesbianismo. Son borrachos empedernidos. Creen y siguen consultando brujos. Hago una pregunta. ¿Esa fe que dicen tener, podrá salvarles? No. ¿No? ¿Hay evidencias de la fe salvadora ahí?
Conclusión. San Pablo está enfatizando en la correcta relación con Dios, que entramos a esa correcta relación con Dios por medio de la fe, independientemente de las obras. Pero Santiago está enfatizando las obras como la evidencia de tener la salvación de Dios. No hay contradicción, hermano. Termino leyéndoles el versículo 10 de Efesios 2. Porque somos hechura suya. Hechura, del griego poema, de donde viene poema. Somos hechura. Mira, un hombre que fue mujeriego, parrandero y jugador, se convierte con la fe salvadora en la sangre, fe en la sangre, es justificado. Dios le pone su nueva naturaleza y empieza a vivir la vida poderosa de la nueva criatura. Y Dios comienza a formar, hace un poema de hombre. Aquí hay poemas de hombres, hermano, que fueron terribles. Aquí hay unos poemas de mujeres, eran terribles. Eran, gracias a Dios. Pero Dios está haciendo de ustedes, hombres y mujeres, un poema. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuchen bien, uno que no es nacido de nuevo no puede andar en las obras buenas que Dios preparó, porque no puede, porque dice la Biblia, se cumple el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Para que la puerca o el cerdo no se vuelva a revolcar en el lodo, esa es su naturaleza, ¿no? ¿Qué se le tiene que cambiar? Ponérsele una naturaleza de gato. Es un ejemplo nada más, para que se comporte como gato. Para que un ser humano deje de comportarse como el sobrino del anticristo, ¿qué debe de ser cambiada dentro de él? La naturaleza del hombre caído. Por fe somos salvos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pónganse de pie. No se vaya nadie, por favor, les he repetido varias veces. Yo sé que, mire, ¿qué prisa puede llevar? A menos que de plano, ¿verdad? Sí. Pero no se vayan. Esta es una de las cosas que, bueno, siempre se da, ¿no? Desgraciadamente, pero en cuanto digo, pónganse, ya se están yendo. Espérense. Una reflexión. ¿El domingo no es el día del Señor? Entonces, ¿qué prisa llevan? ¿Ah? ¿Llevan prisa? Si es el día del Señor. Se siente bien feo, hermanos, ver gente así, de veras. O sea, ahí nos vemos. Yo quiero irme al cine, está bien, cada quien. Todos responden de diferente manera, ¿se fijan? Todo el mundo responde de diferente manera. Si Cristo hizo eso por mí, ¿qué puedo hacer yo para corresponderle? Simplemente darle gracias a Él. ¿No es cierto? Sí, no, ¿qué puedo yo? ¿Le puedo pagar? No me queda, yo quiero ser esclavo de Él, pero por amor. Si yo hago lo que hago, es por amor a Él, no es por ganarme su favor, ¿me entienden? Si yo le doy algo a alguien que está en una necesidad, es por amor a Él y a la persona, claro, pero no es para ganarme su favor. Es que Dios preparó todo eso para que anduviésemos en esas cosas, en las buenas obras. Pero aquí hay algo muy importante para algunos. Hoy puede ser su día. Escuchen, hermanos, hay mucha gente que llena las iglesias cristianas y no son salvas. ¿Creen? Sí, por eso están ahí, por eso están aquí. Pero tienen la fe de Abraham, del cual somos hijos por la fe, o tienen la fe de los demonios. No sé si me expliqué. Aquí es donde cada quien tiene que hacer una evaluación personal. ¿Cómo?
¿Cuáles son mis evidencias si soy hijo de Dios o no? ¿Hay evidencias en mi vida que soy hijo de Dios o no? Cada quien. Cierre sus ojos un momento. Le voy a pedir solamente que levante su mano aquel que considere que ha entendido que todavía no es salvo. Que sí cree, pero sus obras, sus evidencias demuestran lo contrario. Esa fe no te puede salvar, no te engañes. Pero si tú en este momento reconoces que eres un pecador, que necesita ir a la cruz y tener fe en su sangre de Él, que te limpie tus pecados, levanta tu mano ahí en tu lugar. Si tú reconoces que no, que tus evidencias no son las de un hijo de Dios. Bien, todos ustedes, olvídense de lo que está a su alrededor. Esto depende de tu eternidad. Escúchame. Dile al Señor esta oración. Yo te voy a guiar. Dile: Señor, reconozco que soy un pecador y merezco la muerte. Pero ahora, justamente hoy, estoy comprendiendo que Cristo ya pagó por mí en la cruz. Y tú lo único que demandas de mí es creer, porque ya está todo hecho. Yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación ni tu favor. Y en este momento, por la fe en tu sangre, dile: recibo el perdón de mis pecados. Esto es algo espiritual, que es por fe. Fe es creer en lo que Dios hizo en la cruz, a través de Cristo. En este momento, muchos de ustedes están pasando de las tinieblas a la luz de Jesucristo. En este momento, el Espíritu Santo está poniendo, está poniendo en ustedes la nueva naturaleza de una nueva criatura, de alguien que Cristo va a formar. Y de aquí en adelante, tú vas a dar fruto como evidencia de tu salvación. En el nombre de Jesús. Todos levanten sus manos. Vamos a pedirle a Julio que cante la sangre, preciosa sangre de Cristo Jesús.
Thank you.